vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estar en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5. En el Antiguo Testamento, el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5. Si decides gastar más dinero de lo que tú puedas hacer, mi hermano, con el tiempo vas a ir a la quiebra. Si decides faltar al trabajo, pronto te encontrarás sin empleo. Si decides comer demasiado, inevitablemente aumentarás de peso. Si decides descuidar a tu esposa, pronto te encontrarás escribiendo o firmando una petición de divorcio. Alguien dijo lo siguiente: tú eres libre de decidir. Tú no eres libre de no decidir. En otras palabras, todos tenemos que tomar decisiones. Pero tú no eres libre, mi hermano, de decidir las consecuencias de tu decisión. Algunas decisiones son triviales, o sea, sin importancia, pero otras son vitales. Las decisiones en el campo espiritual tienen consecuencias eternas. Y cuando las decisiones no son las correctas, mi hermano, hay graves consecuencias. Si no, preguntémosle a Lot, a David, a Sansón, a Pedro, a Ananías y Zafiras y muchos otros más. En nuestro pasaje tenemos un ejemplo de un hombre que se llamó Elimelec. Este hombre, mis hermanos, cuando él vio que las cosas se pusieron difíciles, él decidió huir de su tierra. Después de la decisión que este hombre tomó, vino una serie de acontecimientos que afectaron a cada miembro de su familia. Es imposible huir de los problemas, pero aquí en este pasaje que vamos a estudiar esta tarde, se nos presenta a un hombre que lo intentó. Elimelec y su familia vivieron durante la época de los jueces. Y cuando los tiempos duros golpearon, él decidió abandonar a Dios para ir detrás del mundo tratando de buscar la solución a sus problemas. Como resultado de su decisión, Elimelec y su familia, mis hermanos, pagaron un precio terrible. Esta tarde quisiera compartir con ustedes 4 principios espirituales que tienes que tener en cuenta, mi hermano, cuando en lugar de responder a tu Dios, cuando en lugar de poner atención a la disciplina que Dios está enviando, tú estás pensando huir. Comencemos con: no dejes que el mundo posea tu corazón. No dejes que el mundo posea tu corazón. Ruth capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor nos dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. El hambre, mis hermanos, no era el verdadero problema de Elimelec. Había algo más en el corazón de este hombre. Y notemos que el contexto histórico del libro de Ruth es la época conocida como los días en que los jueces gobernaban. Y estos días, mis hermanos, eran tiempos de gran decadencia espiritual. A lo largo de las páginas del libro de los jueces hay una frase que se repite una y otra vez. Y esta frase nos describe de una manera gráfica, mis hermanos, la condición moral y espiritual en la que el pueblo de Dios se encontraba. Jueces capítulo 21, versículos 25. Jueces capítulo 21, versículo 25. La palabra del Señor nos dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estos días, mis hermanos, fueron días de anarquía, fueron días de idolatría, falsas religiones, robos, borracheras, homosexualidad, perversión, violencia, guerras, división nacional, etcétera, etcétera. Durante estos días los hombres eran autosuficientes. En otras palabras, vivían como si no necesitaban de Dios. En realidad, ellos eran su propio Dios. Estos días eran días en los cuales los hombres, mis hermanos, eran egocéntricos. Vivían sin ningún interés por la voluntad de nuestro Dios. Estos días eran días en los cuales los hombres eran egoístas. Hombres que vivían, mis hermanos, no para Dios, sino para satisfacer
los apetitos, mis hermanos, personales. La Biblia nos dice que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquellos días fueron días de gran apostasía y de maldad. Ahora quisiera, mis hermanos, que reflexionemos unos segundos en lo que hemos dicho. ¿Acaso no es lo mismo lo que estamos viendo en nuestros días? Vivimos un tiempo donde los hombres y mujeres, mis hermanos, hacen lo que bien les parece. Vivimos días en los cuales los hombres y las mujeres hacen lo que ellos piensan es bueno. Ante los ojos del hombre de estos días, está bien vivir juntos sin casarse. Ante los ojos del hombre de estos días, los hombres pueden casarse entre hombres y las mujeres entre mujeres. Ante los ojos del hombre, está bien emborracharse y pasar un buen tiempo. Ante los ojos de los hombres de estos días, está bien el uso de las drogas. Ante los ojos de los hombres, está bien cometer adulterio y fornicación. Ante los ojos de los hombres de estos días, está bien el aborto, el deshacerse de una criatura antes de nacer. Y aunque estas cosas, mis hermanos, puedan parecer bien ante los ojos de los hombres, estas cosas no son buenas ante los ojos de nuestro gran Dios, y hay consecuencias terribles que cosechar. Así fue en los días cuando los jueces gobernaban. Así fue los días, mis hermanos, de Elimelec. Y al igual que muchos cristianos hoy en día, Elimelec, mis hermanos, quedó atrapado en el espíritu de la época de sus días. Los deseos de su corazón ahora eran dictados por el mundo. Los deseos de su corazón estaban lejos de lo que Dios quería para él. El mundo, mis hermanos, ahora poseía el corazón de este hombre y dictaba sus decisiones. Pero gracias a nuestro Dios, que en su infinito amor, nuestro Padre Celestial, no nos dejará ni nos abandonará, como dice la palabra de Él, sino que en segundo lugar, nuestro Dios hará todo lo posible, todo lo que es necesario para llamar tu atención, mi hermano. Continuemos leyendo este versículo 1, Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. No hay duda, mis hermanos, que las hambrunas son duras y difíciles de soportar. Estos eran tiempos difíciles en la tierra de Belén de Judá. Y las dificultades, mis hermanos, que vienen a nuestras vidas, las dificultades siempre confrontan nuestra fe. Y lo que hacemos durante los tiempos de dificultades, ya sea van a fortalecer, estos problemas van a fortalecer nuestra fe, o nos van a llevar al temor y a la incredulidad. Observemos, mis hermanos, cómo este hombre Elimelec respondió a las dificultades que confrontaron su fe. En primer lugar, él falló en aceptar su responsabilidad. Él falló en aceptar su responsabilidad. Hay un dicho muy común, yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos escuchado. Cada país tiene el gobernante que se merece. Cada país, cada pueblo tiene el presidente que se merece. Mi hermano, ¿te has puesto a pensar que el pueblo de Dios, la iglesia, tiene una responsabilidad de las condiciones en las que vivimos? ¿Te has puesto a pensar esto? A menudo nosotros culpamos al presidente, al gobierno, las escuelas, las cantinas, los traficantes de drogas, etcétera, etcétera, por los problemas que vivimos en nuestra sociedad. Pero en realidad, muy frecuentemente, nosotros mismos somos parte del problema. Mi hermano, cuando no ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas
ni buscamos su voluntad, Él a menudo, nuestro Padre Celestial, Él va a retirar de nosotros su gracia. Él va a retirar de nosotros, de su pueblo, su protección, con el fin de llamar nuestra atención. Mira lo que la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio, capítulo 28, versículos 15. Deuteronomio, capítulo 28, versículos 15. La palabra del Señor dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno, te intimo hoy, que vendrán sobre ti, dice, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mis hermanos, Dios prometió que siempre habría abundancia en la tierra de su pueblo, siempre y cuando Israel fuera obediente a sus mandamientos. Es fácil notar, mis hermanos, que la hambruna era el resultado de la desobediencia del pueblo de Dios. Y Elimelech, como un individuo, como parte de este pueblo, él tenía responsabilidad por la hambruna. De la misma manera, mis hermanos, la falta de un avivamiento espiritual en nuestra iglesia, en nuestras sociedades, es porque el pueblo de Dios, mis hermanos, no hace su parte. No hace lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Mira lo que la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios, capítulo 7 al versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14. La palabra del Señor nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis hermanos, notemos que nuestro Dios, Él no mandó al borracho que deje su borrachera. Él no ordenó a la ramera que se limpie. Él no ordenó a las cantinas que cierren. No, mis hermanos, nuestro Dios, Él ordenó, Él mandó a su pueblo, y en estos días, por extensión, Él nos está ordenando a nosotros, su iglesia, a los creyentes. Y Él nos está ordenando, mis hermanos, a humillarnos y a reconocer nuestra responsabilidad y confesar nuestros pecados. Escúchame bien, mi hermano. Dios no envía un avivamiento en función a la condición de la sociedad, del incrédulo, sino en función a la condición de su iglesia, de su pueblo. La hambruna en Belén de Judá, esta hambruna, mis hermanos, que había tocado la vida de esta familia, la familia de Elimelech, era el juicio de Dios sobre la tierra por cuanto el pueblo de Dios había dejado la comunión con su Dios. Elimelech, él no pudo reconocer y aceptar el hecho de que él era parte del problema. Pero, mis hermanos, él no solo negó la responsabilidad, sino que en segundo lugar, Elimelech falló en responder. Todos nosotros que conocemos el Evangelio, que conocemos la palabra del Señor, sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno. Y Él quiere tener comunión con nosotros y nos bendice más allá, mis hermanos, de toda medida. El apóstol Pablo nos dice que Él nos bendice más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Dios le había dado, mis hermanos, a su pueblo las instrucciones claras en cuanto a lo que Él esperaba de ellos. Mira lo que Levíticos capítulo 26 nos dice. Levítico capítulo 26, versículos 3 al 4. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará sus frutos. Las bendiciones de nuestro Dios. Mis hermanos, Dios nunca quiso que su pueblo viviera en desobediencia y en derrota. La única razón por qué nosotros no experimentamos un avivamiento poderoso en nuestros días es porque la iglesia, es porque tú y yo, mi hermano, al igual que en los días de los jueces, hemos puesto a nuestro Dios
a un lado. Mi hermano, Dios no tiene ningún deseo. Él no quiere enviarnos una hambruna. Él no quiere enviarnos una disciplina. Pero tenlo por seguro, mi hermano, que nuestro Dios, Él hará todo lo que sea necesario para llamar nuestra atención. La hambruna fue el instrumento de Dios que Él utilizó, dirigida exactamente a su pueblo para llamar la atención, para llamarlo a su comunión. Pero vemos, mis hermanos, que Elimelec, él no mostró ningún indicio de arrepentimiento. En su lugar, él trató de huir de la disciplina de nuestro Dios. Y mira lo que la palabra del Señor nos dice acerca de una persona, de un cristiano que tiene esta actitud. Proverbios capítulo 28, versículos 13. Proverbios capítulo 28, versículos 13. La palabra del Señor nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se arrepiente alcanzará la misericordia de nuestro Dios. Mis hermanos, en realidad el mayor problema de este hombre, Elimelec, no fue el hambre, no fue la hambruna, sino los deseos del mundo que habían poseído su corazón. Y lo que había en su corazón, mis hermanos, su pecado, le impidió a este hombre responder a la llamada de atención, a la disciplina de nuestro Dios. Y cuando no respondemos a la disciplina de nuestro Dios, cuando no nos arrepentimos, en tercer lugar, el pecado, mi hermano, el pecado te arrastrará más allá de lo que tú te puedas imaginar. Continuemos leyendo estos versículos. Al final del versículo 1 y 2, la palabra del Señor nos dice: y un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y al final del versículo 2 dice: llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Mis hermanos, este hombre, Elimelec, él hizo una mala decisión. Una decisión que sacó a él y a toda su familia fuera del lugar donde Dios los había puesto. Esposos y padres, tomen nota. Las decisiones que nosotros tomamos no solamente afectan nuestras vidas, sino también las vidas de las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Muchos dejan un lugar, dejan una persona tratando de huir de sus problemas solo para darse cuenta que cuando ellos llegaron a su destino, se encontraron acompañados de los mismos problemas. Tratar de huir de tus problemas, mi hermano, es una carrera que nunca vas a ganar. Como ves, muy a menudo el problema del hombre, mis hermanos, no es el hambre, no es las circunstancias, no es la disciplina, no son los problemas. El verdadero problema es lo que hay en su corazón, y este viene contigo donde quiera que tú vayas. Lo que tu corazón en realidad necesita, mi hermano, es arrepentimiento, es la restauración. En lugar de aceptar su responsabilidad y arrepentirse de su pecado y clamar a Dios por misericordia y restauración, Elimelec, mi hermano, huyó. Él decidió huir de sus problemas en lugar de enfrentarlos. Quizás podemos imaginarnos la manera como es que este hombre estaba razonando. Bueno, mujer, ¿por qué me criticas? Si lo que estoy haciendo es tratar de buscar el bien para la familia, no los puedo dejar aquí, muriéndose de hambre. Por último, como ves, lo único que vamos a hacer es irnos por un tiempo a ese lugar, y cuando la hambruna pase, volveremos. Mis hermanos, Elimelec, en realidad, este hombre no tenía ninguna intención de quedarse en este lugar de Moab.
La palabra en el versículo 1, la palabra morar, aquí en este versículo 1 describe un tiempo breve. En otras palabras, mis hermanos, Elimelec, él no estaba planeando, mis hermanos, con quedarse en Moab para siempre, de una forma permanente. Sin embargo, Elimelec pronto se dio cuenta. Él pronto se dio cuenta, mis hermanos, que contrario a lo que uno piensa, contrario a lo que el enemigo siembra en tu mente, las cosas no mejoran cuando dejas el lugar donde Dios te ha puesto. Quizás la intención de este hombre fue ir a este lugar de Moab, disfrutar, comer y luego regresar a Belén tan pronto como el hambre hubiera terminado. Pero como siempre suele suceder, lo inevitable tomó lugar. Su pecado lo arrastró, mis hermanos, más allá de lo que él se pudo haber imaginado. Muy rápidamente la idea de estar por un tiempo se fue por la ventana. Y la palabra de Dios en el versículo 2 nos dice: llegaron pues a los campos de Moab, y termina diciendo, y se quedaron allí. No pasó mucho tiempo, mi hermano, para que este hombre pueda establecerse y echar raíces en este lugar de Moab. Muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, tomamos, mis hermanos, decisiones equivocadas, decisiones erróneas con la excusa de que solo será por un momento. Pero nunca será por un momento. ¿Sabías, mi hermano, que la mayoría de cristianos que se apartan de la protección de la voluntad de nuestro Dios, ellos continúan en su pecado? Quizás comenzaste con una mentira, quizás comenzaste con un chisme, con una cita con la persona prohibida, quizás comenzaste con una película indebida, con un vaso de alcohol, con un cigarro de marihuana, y pensaste que eso era todo. Pero sin embargo ahora te sientes en familia, ahora te sientes en casa, participando de los placeres de este mundo, en medio del pecado. Ahora recién te das cuenta, mi hermano, que tu pecado te ha arrastrado más allá de lo que te habías imaginado. Mi hermano, escúchame bien. Una vez que el enemigo te saca del lugar al que tú perteneces, siempre tratará de mantenerte lejos de la voluntad de nuestro Dios. Mi hermano, no pasó mucho tiempo para que este hombre, Elimelec, encontrara satisfacción en este lugar de Moab. Pero aquí, en esta historia, también hay algo muy triste que notar. Que Moab, que el mundo, estaba satisfecho con Elimelec y su familia. Mi hermano, el mundo, la sociedad en que vivimos, no tiene un lugar para el cristiano que valientemente se levanta a vivir por nuestro Dios. Sin embargo, el mundo no tiene problemas con un cristiano que deja la voluntad de Dios para vivir participando de las obras del incrédulo. En realidad, mi hermano, el mundo, esta sociedad, le da la bienvenida. Si bien es cierto, mi hermano, quedarse aquí en este lugar de Belén de Judá, no era una situación ideal, pero al menos Belén de Judá era lo mejor, era mejor que el lugar a donde este hombre estaba dirigiendo su familia. Si bien es cierto, no había suficiente pan y quizás pocas alabanzas en este lugar, pero permanecer en su pueblo, permanecer en Israel, mi hermano, era la voluntad de Dios para la vida de este hombre y de esta familia. Más adelante, en un estudio posterior, vamos a estar, mis hermanos, leyendo y conociendo acerca de un hombre, pariente muy cercano de este hombre, Elimelec, un hombre llamado Booz. Booz era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Mi hermano, escúchame bien, este Booz, él enfrentó la misma hambre que Elimelec. Sin embargo,
este hombre, Booz, él decidió quedarse en este lugar y obedecer a nuestro Dios. Sin embargo, él no abandonó Belén y sobrevivió, mis hermanos, a la hambruna, sostenido con el poderoso brazo de nuestro Dios. Elimelec decidió abandonar el lugar donde Dios lo había puesto, porque en su corazón, mis hermanos, había algo más importante que la voluntad de Dios para su vida. En realidad, como hemos visto, el mayor problema de Elimelec no fue el hambre, sino el pecado que había en su corazón. Y el pecado, mi hermano, que hay en tu corazón no solo te arrastrará más allá de lo que tú te puedas imaginar, sino que en cuarto lugar, el pecado te costará más de lo que quieres pagar, más de lo que tú puedas pagar. Mira lo que dice los versículos 3 y 4. Ruth, capítulo 1, versículos 3 y 4. La palabra del Señor dice así: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí, dice, unos 10 años. Ellos habían salido por un tiempo, por un breve tiempo, y se quedaron por 10 años la familia. Mis hermanos, definitivamente Moab, este lugar, no era un lugar para criar, para levantar una familia en el Señor. Era un lugar abandonado por Dios. 2 veces en la palabra del Señor, la Biblia, nuestro Dios se refiere a Moab como una vasija para lavarse. Se trata, mis hermanos, esto de una expresión de gran desprecio. La vasija, mis hermanos, nos habla de ese recipiente que todos nosotros conocemos y que se usa para lavar los pies. Y así es como Dios veía a esta nación, Moab. Moab fue habitado por personas, mis hermanos, que adoraban a dioses paganos, a dioses falsos. Mis hermanos, los moabitas eran los descendientes de un hombre llamado Moab, hijo de la relación entre Lot y una de sus hijas. Y aquí, mis hermanos, hay más que simplemente un hombre que trata de huir de la disciplina de Dios, que trata de huir de la hambruna. Mis hermanos, en Belén de Judá, esta familia, Elimelec y su familia, podían adorar a su Dios y guardar las fiestas que Dios les había ordenado a través de Moisés. Pero sin embargo, en Moab, ellos estaban completamente aislados de todo lo relacionado con su Dios. Mis hermanos, lo que está pasando aquí es que este hombre llevó a su familia de lejos de las cosas de Dios, lejos de las cosas de nuestro Señor, y los llevó en medio de la misma maldad, y los llevó en medio de una sociedad llena de hombres paganos y de idolatría. Ahora notemos que después que Elimelec murió, como es de esperar, la palabra del Señor nos dice que sus hijos se casaron con mujeres paganas. Mi hermano, el unirse en matrimonio con los incrédulos es absolutamente prohibido, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Mi hermano, el unirse en matrimonio con el incrédulo es algo que nuestro Dios no aprueba. Pero sin embargo aquí vemos como producto de decisiones malas, de decisiones equivocadas sin buscar la dirección de nuestro Dios, de este hombre Elimelec. Notemos, mis hermanos, la progresión de los eventos, cómo las cosas sucedieron. Vemos que el padre murió, luego los hijos se casaron. Mientras este hombre, Elimelec, él vivía, él pudo
contener o evitar que sus hijos se casaran con estas mujeres paganas, pero después que él murió, sus hijos no mostraron respeto ni obediencia a los principios y a la ley de nuestro Dios. Podemos ver, mis hermanos, que sus hijos, al igual que su padre, ellos hicieron lo que bien les parecía delante de sus ojos. Después de todo, ellos solamente estaban siguiendo los pasos de su padre. Pero esto no quedó aquí. Mira lo que el versículo 5 nos dice. Ruth capítulo 1, versículo 5. La palabra del Señor nos dice: y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así, dice, la mujer desamparada y sus dos hijos, de sus dos hijos y de su marido. Mis hermanos, lo que estamos leyendo aquí en el versículo 5 es algo muy triste. Lo que estamos leyendo es que Elimelec y sus hijos, ellos murieron en Moab, lejos de la voluntad de nuestro Dios. Y ahora vemos aquí a esta mujer, Noemí, devastada con sus dos nueras desoladas. En aquellos tiempos, mis hermanos, en aquella sociedad, los más pobres de entre los pobres eran las viudas sin hijos que pudieran cuidar de ellas. Estas mujeres quedaron sin nada, se podría decir, más que desolación, desaliento, mis hermanos, y derrota. Si bien es cierto, es difícil concluir, mi hermano, que la muerte de Elimelec y de sus hijos fue el resultado directo del castigo, de la disciplina, de la mano de nuestro Dios. Porque a veces es difícil saber, mi hermano, a veces es difícil discernir las cosas que suceden como suceden. Pero lo que sí podemos concluir en este pasaje, escúchame bien, lo que sí podemos concluir es que el huir, es que el cambiar de escenario, es que el irse a Moab, es que irse, mi hermano, al mundo no fue la solución para este hombre y su familia, sino por el contrario, el huir, el cambio de lugar, agregó solamente destrucción, muerte, tristeza, desesperanza y amargura a la familia de este hombre. Mis hermanos, esta tarde voy a invitarles a inclinar sus cabezas ahí en el lugar donde se encuentran. Y vamos a meditar en lo que hemos venido escuchando. Todos con sus cabezas inclinadas. A veces pensamos que podemos huir de nuestros problemas, pero cuando corremos, solo nos damos cuenta que ellos vienen con nosotros. No importa dónde vayas, mi hermano, ellos vendrán contigo. ¿Sabes por qué? Porque los mismos problemas continuarán donde quiera que tú vayas. Hoy en día, en muchas iglesias hoy en día están llenas de Elimelec. Cuando ven que las cosas se ponen difíciles, cuando ven que los problemas vienen, en lugar de aceptar su responsabilidad, en lugar de responder a la llamada de atención de nuestro Dios, a la disciplina de nuestro Señor, en lugar de venir al arrepentimiento, estas personas cierran su corazón, se endurecen y comienzan a culpar a otros y empacan sus maletas y saltan para otra iglesia, para otro lugar. Algunos de ellos al mundo. Mi hermano, hay consecuencias graves que pagar cuando decides huir del lugar donde Dios te ha puesto, donde nuestro Dios te ha plantado. Hay consecuencias graves cuando decides huir de la voluntad de nuestro Dios. Elimelec, este hombre, él cambió Belén de Judá, la ciudad de pan y de alabanza, por Moab, una vasija para lavar los pies. Elimelec cambió el hambre en Belén por 3 tumbas en Moab. Él consiguió lo que quería, es verdad, pero ¿sabes qué? Él perdió lo que tenía. Y al igual que miles y miles de personas, Elimelec, mi hermano, él dejó Belén de Judá solo para enterarse que
aunque tú puedas correr, aunque tú puedas correr, te será imposible esconderte de Dios. Te será imposible huir de los problemas. Ellos vienen contigo. Porque el verdadero problema del hombre, mi hermano, no son sus circunstancias, no son las dificultades, no es la disciplina de nuestro Dios. El verdadero problema está en su corazón, está en su pecado. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.